Buenas noches, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar hoy al licenciado Eduardo Allegri, que nos va a dar una charla sobre Chesterton, el incorrecto. El licenciado Allegri estudió letras en la Universidad Católica Argentina. Publicó 2 libros sobre Chesterton. Ha enseñado materias humanísticas desde 1978 en todos los niveles en Argentina y en México. Incursionó en el periodismo de medios gráficos y audiovisuales. Es autor de libros de poesía, de diversos ensayos, entre otros textos literarios, periodísticos y ensayísticos, en formato gráfico y digital. Miembro de la Sociedad Chestertoniana de la República Argentina. Agradecemos nuevamente a Eduardo por su presencia y le dejamos la palabra. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la amable presentación. Muchas gracias también a Santiago Perea, que ha sido quien me ha invitado, además de estos amables anfitriones. De manera que podemos empezar con estas palabras sobre Chesterton, el incorrecto. Y alguno podrá pensar que el calificativo del título alude indirectamente a la expresión políticamente incorrecto. Y no es así, no alude indirectamente, sino que se refiere directamente a esa expresión. Y esa expresión está aquí en su sentido y uso habitual y común, como se la suele usar, y sin apelar a la historia del término y a los vaivenes del uso histórico que estos términos tienen. Desde el punto de vista de quien se somete a ella, a lo políticamente correcto, la corrección política es, en sentido habitual, una adhesión efectiva y afectiva a términos y conceptos que pretenden un sentido universal y totalizador, cuando no totalitario, asociada, como está hoy por hoy mayormente, a lo que se denomina pensamiento único. La corrección política, así entendida, significa la pretensión de resignificar, y más que las palabras, las cosas. Y esto según una visión hegemónica de procedencia homogénea. Hegemonía que significa la primacía en la conducción de cualquier proceso, y homogeneidad que significa una concepción unificada de las cosas. Por otro lado, no está claro si las expresiones acerca de la corrección o incorrección política nacen en el ámbito anglosajón, como dicen algunos, o curiosamente, como dicen otros, entre los comunistas y los socialistas de la Rusia de Lenin. Pero eso tanto da. Hoy por hoy estos términos se han refugiado prácticamente con exclusividad, casi diría, o con mayor fuerza en el ámbito del mundo intelectual estadounidense. Y desde los 60 a nuestros días, este debate en torno a estos conceptos ha ido mutando y creciendo a la vez de manera exponencial, cada vez más. En cualquier caso, y sin hacer demasiadas precisiones sobre estas denominaciones, aunque tal vez debería, pero no es este el momento, lo cierto es que derechas e izquierdas se arrojan por la cabeza la corrección y la incorrección política, acusándose mutuamente en estas materias. Ahora, es gracioso, miren, yo voy a dar 2 referencias simpáticas hasta cierto punto de cómo se entiende esto a veces en ciertos ámbitos académicos. Y les voy a citar 2 definiciones de esto que están nada menos que en el diccionario de la Universidad de Cambridge y en la de Oxford. Primero la de Cambridge, que dice: alguien que es
estoy traduciendo, políticamente correcto, cree que el lenguaje y las acciones que podrían ser ofensivas para otros, especialmente aquellas cosas relacionadas con el sexo y la raza, deberían ser evitadas. Es una definición muy británica y no menos británica es la de Oxford. Fíjense, evitar formas de expresión o de acción que sean percibidas como excluyentes, marginalizadoras o como insultos para grupos de personas que son socialmente desaventajados o discriminados o que se ha discriminado contra ellos. Esto es, dice Oxford, la corrección política. Evitar esto. Cierto que la corrección y la incorrección política es mucho más y se ha extendido no solo a lo largo y a lo ancho, sino a lo alto y a lo bajo de una cantidad de asuntos, especialmente culturales y políticos, aunque también se aplica en otras materias, como por ejemplo hay corrección e incorrección política respecto de la economía o hasta de la medicina. En tiempos como estos, esto es visible. Hay quienes se tiran por la cabeza la corrección política de lo que hay que hacer en tiempos de pandemia y viceversa, hay quienes proclaman cosas que son entendidas como políticamente incorrectas en materia de salud pública. Con esto quiero decir que la expresión no solamente es política y cultural. Ahora bien, aunque esta expresión tenga una fecha determinada de nacimiento, y no es muy vieja, es del siglo pasado, eh, salvo los que entienden que en el siglo XVIII ya se usó de alguna manera en los debates políticos norteamericanos. De todas maneras, en sentido muy amplio y sin nombrar estas palabras, corrección política, hay rastros de esta actitud a lo largo de toda la historia, en todas partes, y respecto de cuestiones muy diversas, sin que importe la corriente que lo sostenga o el momento histórico. Eh, con todo y eso, y aún a riesgo de simplificar, hay que decir que hoy por hoy, y en suma, la corrección política viene a ser un talante del espíritu. Y uno que pretende eliminar cualquier oposición, y esto lo digo en términos técnicos lógicos, ¿eh? De modo que no tolera ni contrarios ni contradictorios, que son los opuestos en lógica, ¿eh? Y esto siempre por motivos en el fondo ideológicos. En esto consiste este talante del espíritu. La ideología, como creo que ustedes saben, es siempre una partición del mundo, una porción del mundo interpretada de una determinada manera. Y no necesariamente como las cosas son, sino como se las interpreta de acuerdo con una hermenéutica. Esto es una ideología. Ahora bien, si esto es así, si efectivamente este talante del espíritu pretende eliminar cualquier oposición, lo que falta decir es algo respecto de ese talante, porque no es solamente lo que hace, sino cómo lo hace y qué consecuencias espera de ese modo de obrar de la calificación de incorrección política, por ejemplo. En ese sentido, lo que toda corrección política o quien se para en la posición de una corrección política pretende, en el fondo, es de algún modo la aniquilación discursiva e ideológica del opuesto, del oponente, del adversario. Reducirlo al silencio, apartarlo, arrinconarlo, y arrinconarlo en el rincón más oscuro del silencio, ¿eh? Y esto con más una estigmatización, a veces suave, a veces feroz, que haga de ese pensamiento un pensamiento, aunque parezca raro, tan peligroso como inocuo. Peligroso en la acusación, inocuo cuando se lo aparta como un opuesto indeseable e incorrecto. Cuando llegamos acá, estamos en un territorio distinto ya, cuando estas acciones pasan de castaño claro, digamos así, y es lo que en términos más o menos recientes se llama la cancelación, la cultura de la cancelación. Cancelar a alguien porque es políticamente incorrecto. Y cancelarlo significa definitivamente eliminarlo civilmente. Eh, Suelo citar el ejemplo
del emperador Augusto con Ovidio, el poeta romano de la Metamorfosis, tan famoso. Era un hombre de la corte del emperador, ¿no? De una familia relacionada políticamente, pero por una cuestión de chismes dijo algo que el emperador no quería que se supiera públicamente. De chismoso probablemente. El emperador lo canceló de tal manera que lo mandó a Odesa, que era el otro extremo del imperio. Imagínense, hoy es lejos Odesa, imagínense en el siglo I dónde quedaba Odesa, en la nada. Pero además de la cancelación de la distancia, le impuso otra cancelación, más efectiva y más concretamente cancelada, que era que nadie podía hablar con él. Él no podía relacionarse con nadie, estaba permanentemente custodiado durante la época de su exilio, ¿sí? Y de su defenestración. Es decir, estaba afuera. Y lo contrario de eso era quitarle todos los bienes a él y a su familia. Así que él aceptó esa, esa pena, digamos así, que lo reducía efectivamente al silencio. ¿No? No podía comunicarse con nadie. ¿No? Imagínense la práctica, no podía pedir de comer, no podía conversar con nadie, y esto durante años, con más la vigilancia. Ahí tienen un caso de cancelación. Hoy las cancelaciones son un poquito más, aparentemente, esas cancelaciones del otro por su incorrección política, o porque ha dicho algo que no se debe decir, o lo ha dicho de una manera que no se debe decir, eh, porque no forma parte del pensamiento dominante, digamos así, son un poquito más suaves en apariencia. Hoy no destierran a nadie por estas razones, pero lo destierran políticamente, lo escrachan, como se suele decir, y lo ponen en un lugar inaccesible donde se transforma en un leproso, en un paria social por razones ideológicas. Eso produce la cancelación y eso produce de alguna manera esta cuestión de la corrección y de la incorrección política. ¿Cómo se ve? Por más que en ese ámbito es donde crece particularmente esa discusión, digamos así, entre lo correcto y lo incorrecto políticamente, no haría falta llegar a la oposición de conservadores versus progresistas o de liberales de derecha versus radicales de izquierda, porque mucho más allá de estos ámbitos, la corrección política, o algo muy parecido con cualquier otro nombre, ha llegado al punto en que no admite ni tolera oposición y totaliza cualquier juicio o dictamen, regula el léxico, las palabras que se pueden usar y las que no, administra las emociones debidas o indebidas, lo que debemos sentir o lo que no debemos sentir, lo que debemos pensar o no debemos pensar respecto de una cantidad enorme de materias, y todo eso sin que importe la verdad de las cosas, sino siguiendo un dictado dictatorial de una concepción que habitualmente es una concepción ideológica. Y eso, tanto en la política, como digo, como pasa en las ciencias, o como pasa con el gusto estético, o como en la moda, o como en la economía, tanto como en las costumbres sexuales, donde también hay corrección e incorrección política respecto de pensar o no pensar, y cómo pensar, y qué decir y qué no decir respecto de realidades de las relaciones entre los sexos. Bien, hasta acá hablamos de corrección e incorrección política, creo que es un marco y un panorama que convenía dar. Pero ahora hay que enlazar a Gilbert Keith Chesterton con estos apuntes preliminares, este borrador preliminar. Pero antes hay que hacer una advertencia. Miren, abarcar entero a un hombre que mide más de 1,90 m y pesa más de 140 kilos no es fácil. Una vez tratando de pasar por una puerta, una señora que estaba viendo cómo esta mole quería pasar, le aconsejó suavemente, eh, tendría que pasar usted de lado. Y entonces Chesterton dijo, señora, yo no tengo lados, porque era una especie de enorme mole redonda. Si tienen oportunidad de ver alguna foto en el afiche, hay una muy, muy delicada representación de lo que en su momento, no siempre fue así de gordo, pero en su momento de esplendor era este hombre enorme en todos los sentidos y también en el intelectual.
Ahora, si además del volumen, este hombre llenó, como vamos a ver, infinidad de páginas y transitó decenas de asuntos, decenas, literalmente decenas, parece claro que no es cosa que se pueda hacer en este lapso de tiempo que tenemos hoy. Por eso yo elegí solamente un aspecto de su figura y de su obra y de su acción, ¿no? Y es precisamente su incorrección. Y yo espero que se vea al final por qué elegí este aspecto de los muchos que podría haber elegido, porque su obra es en 360 grados omnicomprensiva de todos los temas, en todos los ámbitos. Ahora bien, no es caprichoso y difícil hacer esto en el caso de Chesterton, porque es frecuente que lo que llamamos la corrección política o su opuesto, la incorrección política, tenga lugar en los hombres de la palabra, oral o escrita, como se suele llamar a los intelectuales, y esto es verdad. La corrección e incorrección política es propia de este ámbito intelectual y especialmente de quienes tienen la palabra pública, tanto sea en la ciencia como en la literatura, como en la filosofía o como en la política. Pero además creo que también es particularmente pertinente fijarse en Chesterton a este respecto, porque, como digo, su vida transcurrió en una época central para la conformación de un ideario que es el ideario fundante de la idiosincrasia contemporánea de nuestros días, cuando todavía eso estaba más bien en pañales respecto de lo que es hoy. De hecho, el lapso de su vida es en este sentido un momento histórico muy importante, es un hito. Él nació en 1874 y murió en 1936. Y vivió en Inglaterra y conoció buena parte del mundo, de Europa, de los Estados Unidos, a donde fue un par de veces. Conoció también el Oriente Medio, tan convulsionado en nuestros días, y fue testigo de esas realidades distintas: Francia, Polonia, Alemania, Italia, Grecia, Egipto, Tierra Santa y por supuesto Estados Unidos de costa a costa. En estos viajes casi nunca estuvo de vacaciones, siempre estuvo trabajando y, y siempre fueron viajes de placer a la vez, porque parte de su talante era esto, ser gozador de todas las cosas. ¿No? Tenía una alegría natural, espontánea, y los lugares que conocía y las personas que conocían le despertaban un intenso interés, con poquísimas excepciones. En esos años, podría decirse, entre la última parte del siglo XIX y principio del siglo XX, el mundo caducó, especialmente en la Gran Guerra, que se llama la Primera Guerra Mundial. Ahí caducó. Todo el entusiasmo que había en el siglo XIX fue a parar a una matanza descomunal en Europa de millones de muertos. Y así caducó ese mundo y fue apareciendo otro en su lugar. Sin que sea arbitrario, digo, el periodo que va desde la Belle Époque hasta el final de la Segunda Guerra es como una especie de pasillo. Es una bisagra en esa transformación del mundo, que ya nunca más volvió a ser como era. Y eso no necesariamente porque las constantes del mundo que desaparecía eran o fueran muy distintas respecto de lo que vino después, porque en muchos sentidos lo que vino después es hijo de lo que dejaba su lugar a este nuevo tiempo. Muchas de las cosas que nosotros vivimos hoy se cocinaron en un gabinete previo, digamos así, durante el siglo XVIII y el siglo XIX, aunque nos parezca mentira. Y aparecía sobre todo en ese periodo un hombre nuevo, un nuevo concepto de humanidad en todo sentido, pero ahora amasado con el humus de una nueva composición. Nuestro tiempo es a su vez en muchos aspectos sustantivos heredero de esas transformaciones. Y podrá pensarse que solamente es así en términos tecnológicos o científicos, en el orden de las ciencias duras o experimentales,
en la tecnología, que tuvo una terrible expansión en esos años. Cosas que ahora nos parecen muy comunes, aparecieron todas juntas, como si yo les dijera el fósforo, el teléfono, la lamparita, el ascensor y el avión y el auto. Para nosotros son hoy casi antigüedades. Y sin embargo, en el lapso de una vida, una persona cambiaba su entorno y sus costumbres absolutamente con la aparición de nuevas modalidades tecnológicas. Toda la industria química del siglo XVIII, que tuvo un enorme desarrollo, no solamente en Alemania, sino también en Inglaterra, en Francia y demás, fíjense, fue a parar a los gases con que se bombardeaban en la Primera Guerra. Así que el entusiasmo de todo ese brillo tecnológico, toda esa soberbia del hombre tecnológico que amanecía a fines del siglo XIX, fue a parar a un desastre universal, aplicando esa misma tecnología que habían logrado conseguir. No, no es solamente por esas razones por las que se transformó el mundo, también se transformó el mundo de las humanidades y de las llamadas ciencias humanas o ciencias del espíritu. También ellas tuvieron una convulsión radical y a veces también producto de ambas cosas, de la soberbia del hombre que amanecía tecnológicamente y de la depresión del hombre que veía a dónde habían ido a parar sus descubrimientos. No se olviden que dije la Segunda Guerra, y no se olviden que la Segunda Guerra terminó con un alarde tecnológico que fue la bomba nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Si para eso sirve la tecnología y tanto avance, el hombre empieza a preguntarse cuáles son los límites de su desarrollo y de su progreso. Pero también en la política y también en la educación o en el arte, eh, hubo una transformación capital. Ahora bien, Chesterton, que vivió ese periodo, no solamente fue testigo de esas transformaciones, porque eso no tiene mucho mérito, pero sí tiene mérito el haber sido un testigo lúcido, un testigo perspicaz y valiente también, porque se oponía a un mundo que iba en una dirección opuesta. Y más aún, tiene el mérito de haber sido un profeta ante lo que estaba madurándose, corriendo la suerte de casi todos los profetas, ¿no? Que no son siempre bienvenidos, aunque en su caso, no como en los del Antiguo Testamento, que fueron descuartizados, degollados, ahorcados y traspasados con espadas, sino que en su caso la suerte de profeta fue incruenta. Pero también fue profeta de lo que iba a venir en nuestros días. No solamente que al principio de su carrera intelectual estaba viendo lo que iba a pasar en su propio tiempo, sino que lo vio respecto de muchos tiempos después, que son nuestros tiempos. Escritor, novelista, periodista, poeta, en parte dramaturgo, ensayista, conferenciante, polemista, con una obra inmensa que solamente hasta ahora, porque no se terminó de recopilar, tiene más de 40 volúmenes en una colección que todavía sigue publicando desde hace unos años, la fue juntando, pero todavía no termina de juntarla toda, una editorial estadounidense de la costa oeste. Miren, más de 4.000 artículos periodísticos en los diarios y periódicos de su país y en otros de Europa y América, 17 libros de relatos entre novelas y cuentos, 200 cuentos entre esos libros de relatos, entre los que están los famosos cuentos del padre Brown, por ejemplo, de cuentos presuntamente de detectives, y además ensayos, biografías, libros de poemas, prólogos a obras de otros, por ejemplo, a toda la obra de Dickens, además de co-creador y director de 3 periódicos en Londres, y más etcétera, orales y escritos que no quiero aburrirlos, son, me parece, una cifra suficiente, un currículum bastante, para acreditar una intensa participación en la vida cultural inglesa durante unos 40 años, que pronto se extendió primero a territorios de habla inglesa, porque se difundió inmediatamente, y después al resto del mundo. Fue traducido a decenas de idiomas. Miren, hay países que tienen estampillas con la figura de Chesterton.
Checoslovaquia, por ejemplo, en su momento, la República Checa hoy, como un homenaje a Chesterton, que pertenece a un mundo cultural distinto del mundo eslavo, y sin embargo, también allí tiene admiración. Por supuesto que en Rusia, por supuesto que en Francia, por supuesto que en Italia, etc. Y también en la Argentina. Aquí en la Argentina, en nuestro país, la obra de Chesterton se publica desde hace más de 100 años, casi 110 años, y se publica ininterrumpidamente. Eh, También hay que decir que la obra de Chesterton escaló niveles académicos, sobre todo en los últimos años, ¿no? Como objeto de estudio y análisis, algo que a él no le hubiera interesado en lo más mínimo y que lo habría hecho incluso reír, ¿no? Con una mueca simpática de displicencia. Nunca tuvo el más mínimo interés por ese mundo universitario y sistemático. No tenía ningún título de grado. Apenas estudió un poco de dibujo en una escuela importante de Londres y después se metió en la Universidad de Londres a hacer algunos cursos de literatura y de latín que abandonó. No tenía ninguna carrera. Sus amigos sí, todos habían ido a Oxford y a Cambridge. Y tenía realmente desdén por el mundo científico e intelectual académico de su época, porque lo veía suficiente, lo veía petulante y le despertaba antipatía, y una antipatía a veces suavemente irónica, digamos. Si hoy eh, muchos lamentan porque consideran que vivimos bajo una tiranía de infectólogos, epidemiólogos, deberían revisar aquellos días de Inglaterra, de principio del siglo XX, y ver en los testimonios del propio Chesterton de qué polvos vienen nuestros barros de hoy, porque esto no es una novedad. Esta, esta tiranía de la ciencia, digamos así, es algo que amaneció en el siglo XIX particularmente y que ahora está floreciendo. Pero había una razón para que un escritor tan prolífico como Chesterton, respecto de tantas materias culturales, desde el arte a la teología, desde la educación a la política o la economía, tuviera esa posición que lo volvía incorrecto entonces y que lo vuelve incorrecto hoy. A mayor abundamiento, digamos, como dicen los escritos judiciales, Chesterton es religiosamente hablando un converso, otra de sus incorrecciones políticas en un mundo que tiende a ser escéptico, cuando no ateo o anticristiano directamente. Pero especialmente en aquella Inglaterra que en parte era protestante y en parte, y en buena parte, escéptica y laicista. Y además es un converso por partida doble, no se convirtió una vez, se convirtió dos, porque ese volumen no se podía convertir todo de una vez, digamos, se convirtió dos veces. Primero, por su mujer, pasó del escepticismo de su juventud al anglicanismo y fue un apologeta del anglicanismo. Y finalmente, cuando ya tenía 40 y pico de años, se hizo católico de Roma y unos pocos años después también su mujer, que era una muy ferviente anglicana y que lo había llevado a la fe. Y una de las razones por las cuales Chesterton, que ya venía pensando en esto mucho antes, demoró su conversión, fue precisamente como una especie de regalo, de consagración a Frances Bloch, su mujer, que era lo que le había llevado a la cruz, como decía él. Entonces él quería esperarla a ver si ella quería acompañarlo a Roma y la esperó cerca de 12 años. Ahora, como se ve, prácticamente no hay asunto en el que Chesterton no haya sido a lo largo de su obra y sus debates y conferencias tan atrapante como disonante respecto de la opinión dominante de su tiempo. Y no hay prácticamente ningún asunto importante en el que no haya intervenido. Insisto, arte plástico, que es lo que empezó escribiendo, política, que es lo que siguió escribiendo, economía, educación, filosofía, moral sexual, la religión, la guerra, el divorcio, las leyes sociales, la calidad de los gobiernos, la corrupción, la crítica literaria, aparte de sus obras de ficción
y de sus poemas. Y todo eso estaba presente además en los ensayos, en las conferencias, todo junto. Y en las obras de ficción también, y en los cuentos, y en las novelas, y en la poesía, por cierto, también. Sin embargo, si alguien le preguntara a Chesterton a qué se dedica semejante hombre, diría, como dijo siempre, que él era simplemente un periodista. Pero si eso es así, seguramente se trata de un periodista completamente inusual, ¿no? La mayoría de nuestros periodistas no tienen esos talentos, aunque ellos creen que los tienen, pero en la realidad no los tienen. Siempre solía decir, y lo dijo en la autobiografía, algo respecto del ejercicio del periodismo. Decía, en el caso de elegir una ocupación, era insultantemente injusto que un hombre consiguiera ser periodista con solo haber fallado en su carrera artística, que es lo que le pasó a los 21 años cuando abandonó los estudios de arte y se puso a escribir. Y dice, digo ocupación y no profesión, porque lo único que puedo decir en relación con ambas ocupaciones es que no fui nunca pedante en ninguna de ellas. Si bien tuve una profesión, por lo menos no fui nunca profesor. Otra vez, el mundo académico aparece ahí de soslayo, y cierto desdén. Ahora, si alguno leyera la obra completa de Chesterton, y por cierto que con este antecedente le va a llevar mucho tiempo, verdaderamente vería que él tenía esa visión en 360 grados de lo que pasa en el mundo en prácticamente todos los aspectos. Y eso, aún hoy, cuando ya pasaron 85 años de su muerte, que se cumplen este año, el 14 de junio. Pero si eso fue así, fue siempre parado en la vereda de la incorrección política, respecto de lo que solía pensarse en su tiempo y en su mundo intelectual inglés en todos los aspectos en los que él intervino o polemizó. Respecto al periodismo, pero también de toda su obra y de su talante, dijo en la autobiografía, mirando sus comienzos periodísticos, creo que debo mi éxito, como dicen los millonarios, a haber escuchado respetuosamente y con un poco de timidez los mejores consejos dados por los mejores periodistas que habían alcanzado el éxito mejor en el periodismo. Haberme marchado entonces y haber hecho todo lo contrario. Lo que ocurre en la mayoría de los periódicos es que están repletos de cosas adecuadas. Cosas adecuadas acá significa ni más ni menos que políticamente correcto. Por mucho que los periódicos quieran representar una línea revolucionaria, siempre van a tener la corrección política de su partido y no la realidad como medida. Van a decir lo que se debe decir, es decir, las cosas adecuadas, ya sea por una corriente ideológica o por otra. Entre muchos otros, y respecto de su visión de lo que creía que iba a venir porque lo veía venir, podría poner un ejemplo al azar respecto de qué manera entrevió la situación del Islam en Europa, por ejemplo, y particularmente en Inglaterra. Hay una de sus novelas que es desopilante, por cierto, y mucho más en ese tiempo, en donde él narra las aventuras de un capitán irlandés medio loco, que se llama Patrick Dalroy, y un amigo que es un tabernero, un hombre que atiende un pub, que se llama Humphrey Pump. Entre ambos van recorriendo el país y llevan a cuestas un cartel de una taberna, el viejo navío que se ha cerrado, llevan un barril de ron que han rescatado de la taberna y un queso. Y van buscando sortear la prohibición de vender alcohol y distribuyen lo que llevan entre quienes quieran y van casa por casa o en las esquinas. Y eso porque la taberna precisamente, ahora que es peregrina, se cerró y fue prohibida. Esa prohibición en la novela la va a impulsar un inglés, un noble inglés. Y es un parlamentario, Lord Philip Ivywood, que tenía la intención de regenerar las costumbres del pueblo inglés y procurarle una vida más saludable, cambiando la cerveza, el whisky y el ron por leche.
Y esto bajo la influencia de un exótico y delirante profeta musulmán que le prohibía el alcohol en sus doctrinas. La novela se llama precisamente The Flying Inn, es decir, difícil de traducir, la hostería volante que vuela, o otros la llaman la taberna errante, porque va por allí, digamos, no tiene un local, ¿no? Porque fue cerrado. Fíjense que esa novela es de 1914, de hace más de 100 años, y en ese tiempo algo así en Inglaterra era impensable y disparatado. Inglaterra todavía tenía la mayoría de sus colonias en pie, y muchos de esos territorios eran musulmanes y de otras religiones. Fíjense que hoy son varias las ciudades inglesas cuyo mayor o alcalde o intendente, diríamos, es musulmán. En Inglaterra, con los racistas que son los ingleses en ese aspecto. Londres, por ejemplo, tiene un mayor musulmán, ni más ni menos. Hay un 5% de la población musulmana en Inglaterra, y en el número de los niños es mayor todavía. El 10% de los niños entre 0 y 9 años, porque los musulmanes tienen hijos y los ingleses no, son musulmanes. Y esto no quiere decir nada respecto de la realidad musulmana de Inglaterra. Simplemente digo que Chesterton vio, cuando todavía no se veía, una cosa, y es este avance musulmán sobre Europa, al que él le tenía particularmente miedo, por lo que significaba eso para las raíces cristianas de Europa. En los comienzos, Chesterton, ya cuando tenía 20 y pico de años, tuvo alguna inclinación por la política práctica y por la política partidaria, cosa para la que no estaba en absoluto dotado, no tenía ningún talento para la política práctica, por suerte. Jamás aspiró a cargo alguno, aunque sí ayudó a otros en las campañas proselitistas. Por ejemplo, a Hilaire Belloc, que por el Partido Liberal se presentó a elecciones por la circunscripción. Y la campaña consistía en ir casa por casa predicando el credo. Cuando Belloc había hecho toda la cuadra, Chesterton todavía estaba en la primera casa, porque a él no le interesaba tanto la elección como discutir los puntos de vista de la gente. Así que los votos, en cuanto tal, con una sonrisa y esas formas que tienen los políticos de hacer política, no le servía para nada a él, porque no tenía talento para eso y no tenía disposición para eso, y hasta cierto punto lo despreciaba. Y el mismo Belloc, que sí tenía más talento para eso, se desengañó rápidamente de esta cuestión de la política de partidos, y terminó retirándose de la política e incluso escribiendo un libro sobre la política de partidos con una crítica feroz a los partidos ingleses. Si uno dice de qué ideología o tendencia, habría que decir que tanto Belloc como Chesterton eran más bien del centro hacia la izquierda. Esto no explica demasiado, pero si uno mira lo que pensaban, más bien parece que son de centro izquierda, aunque en realidad no son de izquierda. Pero los motivos, en todo caso, que ellos tenían para tener esa posición eran completamente distintos a los que tenían los hombres de izquierda de sus mismos partidos en los que ellos trabajaban, y que tenía la corriente de ideas de ese sector. Y digo, los que trabajaban con él y eran correligionarios, tampoco eran correligionarios porque no compartían la misma religión política, por decirlo así. Los puntos de vista eran completamente diferentes. Y por eso mismo, si estos hombres fueron compañeros de él, del tránsito político, lo fueron por muy poco tiempo, porque, como dije, se desilusionó rápidamente de la política tal como se practicaba y cómo veía él la corrupción de ambos partidos mayoritarios en ese momento en Inglaterra, a través de una cantidad de escándalos de corrupción y de dinero que involucraban a gente de la corona hasta socialistas y liberales. En ese sentido, él se desilusionó porque vio que los partidos por el hombre común no iban a hacer nada y que su gran objetivo
cultural, espiritual y político, que era el bienestar del hombre corriente, del hombre común, por esa vía no se iba a cumplir. La reina Victoria murió en febrero de 1901. Los ingleses la querían casi sin distinción, todos, ¿eh? Aunque estuvieran de acuerdo o no con el imperio británico que ella había ayudado a forjar en un largo reinado de 50 años. Chesterton también le tenía afecto. En ese momento Chesterton estaba de novio y unos meses después se iba a casar con esta mujer, con Frances Bloch, que fue su mujer de toda la vida, la única que se le conoce y la única a la que amó con locura. Cuando se muere la reina, Chesterton, conmovido, le escribe a la que era su novia en ese momento y a la que en la carta llama la más noble inglesa que haya conocido, su novia, ¿no? Una carta muy sentida en la que le dice este pequeño fragmento que tiene un concepto importante. No puedo negar mi duradero deseo, sin contar ciertos sentimientos más privados, de que la más noble inglesa que haya conocido estuviese aquí conmigo ahora para renovar, como lo hago, particulares votos de carácter muy real de trabajar lo mejor que pueda por este país mío. Está conmovido por lo que significaba la muerte de la reina Victoria. Y termina diciendo, a veces es fácil dar la vida por la patria, y más fácil todavía dar dinero. A veces lo más difícil es darle la verdad. Y eso mismo, darle la verdad, es algo que, aunque todavía joven, ya había comenzado a hacer Chesterton. Apenas unos pocos años antes de la muerte de Victoria, Inglaterra, por ejemplo, se había enredado en una guerra típicamente imperial, ¿no? Como hacía Inglaterra en esos tiempos, en lo que hoy es Sudáfrica, y que se conoció como las guerras Boers o Boers, dicho en afrikaner, ¿no? Porque era contra unos colonos de origen holandés, precisamente, que tenían una especie de estado propio, el Estado Libre de Orange, ahí en Sudáfrica, comandados por un líder que era Paulus Kruger, que terminaron perdiendo la guerra, por supuesto, contra el imperio. Esto pasó entre fines del 19 y principios del 20. Los motivos, obviamente, eran económicos. Habían descubierto recientemente oro y diamantes. Y además Inglaterra, con una excusa de control estratégico de los pasos interoceánicos, porque era dueña de los mares, etc., se metió en esa guerra. Chesterton tenía algo más de 20 años, escribía en varios diarios y periódicos habitualmente liberals, digamos así, de izquierda. La posición de esa ala política era más bien contraria a la voluntad imperialista, que era la que profesaban los Tories, que es el otro gran partido, los conservadores británicos. Los liberals estaban en contra de la guerra en buena medida porque era una guerra del imperio. Pero Chesterton, y en ese sentido eran pacifistas. Chesterton, el hermano de Chesterton, Cecil, que murió en la Primera Guerra, Hilaire Belloc, entre otros, y otros más, eran por entonces liberals, pero a favor de la guerra y a favor de los Boers. Es decir, estaban en contra del imperio y de esa medida y de esa guerra del imperio, y a favor de los pequeños, de los medianos, diría Tolkien. No les interesaba a ellos tanto la oposición típica de los liberals contra los Tories, como si acá dijéramos el peronismo versus los liberales. Les interesaba la justicia de la causa de los sudafricanos, que tenían derecho a tener su estado libre y a no ser invadidos por el imperio británico por motivos puramente económicos. Y por tanto consideraban que el imperio estaba siendo injusto con esa guerra. Así que estaban de acuerdo con la guerra, pero que estaban de acuerdo con que los Boers hicieran la guerra contra el imperio. Además, a ellos los entusiasmaba la poesía que hay en la defensa de lo propio y el amor limitado a un Estado independiente. Eso también tenía un sentido poético. Alrededor de estos y otros asuntos por el estilo, en el Speaker, que era un diario de los liberals, escribió una vez: el Speaker es un periódico de partido y no pretende ser otra cosa, pero en esto estoy seguro de que equivocaremos nuestra misión. Lo que el Speaker, según creo y espero, está destinado a hacer es renovar el liberalismo
Y aunque el liberalismo, como cualquier otro partido, sea a menudo dirigido por la populachería, nunca fue renovado por ella, sino por una gran serenidad y la persistente exposición de verdades convincentes e incontestables. Es en el desierto donde se tiene la visión, aunque nadie nos dé la razón, aunque digamos cosas que a nadie le caen bien, tenemos que seguir diciendo, siendo una minoría, debemos ser todos filósofos, debemos pensar por ambos partidos del Estado. No sirve de nada que nos dediquemos a las flores del oratorio para las turbas, sin ninguna turba a la que dirigir. Debemos, como hacen los librecambistas, dice, por ejemplo, tener descubrimientos, verdades concretas y una paciencia infinita para explicarlas. Debemos ser más que un partido político o dejaremos de ser. Más de una vez en la historia la victoria ha sido obtenida por un pequeño partido con grandes ideas, pero ¿puede alguien concebir algo que lleve más marcado en la frente el signo de la muerte que un pequeño partido con pequeñas ideas? Una vez, en la misma línea, hablando de los socialistas, dijo, si desean elogios o censuras para los socialistas, tengo enormes cantidades de ambas cosas. Hablando en general, primero, los alabo infinitamente porque quieren aplastar la sociedad moderna. Segundo, los censuro infinitamente por lo que quieren poner en su lugar. Como supongo que el aplastamiento debe venir primero, mis simpatías prácticas están por ahora principalmente con ellos. Y con eso tal vez nos hagamos ya una idea bastante precisa, creo, de esta incorrección de Chesterton respecto de cómo puede ser que este hombre resulte en muchos casos y en muchos temas para los liberales, digamos de derecha o los conservadores, resulte un socialista y un anticapitalista, mientras que para los progresistas resulta un retrógrado conservador medieval. Bueno, en eso consiste la incorrección de Chesterton. Es diverso entre los opuestos. No se parece ni a uno ni a otro. Tiene una misión, tiene una visión de que él tiene, como dijo en la carta a su novia Frances, a que hacerlo más difícil. Esto es darle la verdad a Inglaterra. Y eso hacía. Y no por obcecado o por extravagante, sino porque era singular. No estaba apelmazado con una ideología y defendía lo políticamente correcto para esa ideología. Y, y, y por aquel voto de darle honestamente la verdad de Inglaterra hacía las cosas, como dije recién, ¿no? Sus argumentos eran muy serios, estaban muy bien fundados, habitualmente difícilmente rebatibles, y, y, y muchos querían debatir con él precisamente porque era como el pistolero del oeste, ¿no? El más rápido. Todos querían batirse con él a ver si le ganaban. Y la verdad es que salía triunfante en los debates de todos los temas en los que intervino. La propiedad, por ejemplo, era otro de los asuntos que lo tenía siempre en la primera fila de combate, ¿no? Y decía, la propiedad es escuetamente el arte de la democracia. Significa que cada hombre debería poseer algo que él pueda modelar a su imagen y semejanza, como él mismo está modelado a imagen y semejanza de Dios. Y porque él no es Dios, sino una imagen esculpida de Dios, sus propias expresiones deben operar dentro de límites rigurosos y aún estrechos. Me doy perfectamente cuenta de que la palabra propiedad ha sido contaminada en nuestro tiempo por la corrupción de los grandes capitalistas. Si se escuchara lo que se dice, resultaría que los Rothschild y los Rockefeller son partidarios de la propiedad. Pero es obvio que son sus enemigos, porque son enemigos de sus limitaciones. No desean su propia tierra, sino la ajena. Cuando sacan el mojón del vecino, sacan también el propio. El hombre que ama una pequeña parcela triangular debería amarla porque es triangular. Cualquiera que le altere la forma es un ladrón que le ha robado el triángulo de su parcela. El hombre que sienta la verdadera poesía de la posesión desea ver la pared donde su jardín se encuentra con el de Smith, el cerco donde su granja se encuentra con la de Brown. No podrá ver la forma de su propia tierra hasta que no vea los linderos de la de su vecino.
resulta la negación de la propiedad que el duque de Sutherland tenga todas las granjas de su condado, como sería la negación del matrimonio que tuviera todas nuestras esposas en un harén. La propuesta, dice, de una mayor distribución del capital sigue siendo la misma, llamémosla como la llamemos, o en cualquier forma que llamemos la presente y notoria oposición a ella, es lo mismo afirmarle diciendo que hay demasiado capitalismo en un sentido o demasiado poco capitalismo en otro. Y en realidad resulta bastante pedante decir que el uso del capital debe ser capitalista. Con igual justicia podríamos decir que todo lo social debe ser socialista, que el socialismo puede identificarse perfectamente y que incluye las reuniones sociales o las reuniones en un banquete de sociedad, lo cual, siento decir, no es verdad. El capitalismo es contradictorio, tan pronto como está completo, pues el amo está siempre tratando de recortar lo que su siervo demanda y al hacerlo está también recortando lo que su cliente puede gastar. Él está queriendo tratar al mismo hombre de manera contradictoria. Desea pagarle como un indigente, pero espera que gaste como un príncipe. Estas expresiones están contenidas en uno de sus últimos libros sobre política que se llama The Outline of Sanity, que habría que traducir como los límites de la sensatez, los límites de la cordura. Y habla precisamente de una doctrina con estas y otras ideas a lo largo de su vida en esta misma línea y con el acompañamiento primero de su propio hermano y cuando éste murió a causa de la Primera Guerra, con otros como Belloc o un dominico importante en su vida, que fue Vincent McNabb, elaboró un cuerpo distinto de doctrina social que todavía se discute, todavía se aplica, política y económica, que dieron en llamar distributismo, que se inspiraba, entre otras cosas, principalmente en una encíclica social importante, la primera que emitió la Iglesia Católica bajo el reinado de León XIII, que fue la encíclica Rerum Novarum, donde marcaba los límites precisamente del socialismo y del naciente capitalismo. Hay un ejemplo que me gustaría dar de su credo político y económico, fundado en razones más altas que los manuales de economía. En uno de los ensayos de 1910, cuenta la historia de este hombre común, siempre abandonado por todos, pero no por él. Y dice, llamémosle Jones, que en inglés, en Inglaterra, Jones es como si uno dijera Pérez, Juan Pérez, o Brown, son nombres, o Smith, son nombres comunes, García, González, Pérez. Este hombre común siempre ha deseado, dice, las cosas divinamente ordinarias, se ha casado por amor, por ejemplo, ha elegido o edificado una casita que le va como anillo al dedo, está listo para ser abuelo y patriarca del lugar, y precisamente cuando a eso se encamina, algo empieza a andar mal. Alguna tiranía personal o política repentinamente lo desaloja del hogar y tiene que sentarse en el cordón de la vereda. Ahora, una vez allí, se lo disputan el socialismo y el capitalismo. Ambos lo quieren en la vereda, lo quieren en la calle, que unos llamarán la vía del progreso y de la civilización y otros llamarán el escenario de la verdadera lucha social. Jones irá a la fábrica, será esclavo del salario y del empleo, porque le han dicho que así se constituye la gran gesta de la economía, con la industria masiva. Otros en la vereda de enfrente, una vez que es esclavo, le explicarán que por fin se ha metido en la vida real de las empresas económicas. Su lucha con el propietario será la única cosa de la cual en el sublime futuro sobrevendrá la riqueza de los pueblos. Está caricaturizando de alguna manera o poniendo sobre la cabeza de este hombre común, de este Jones, las dos corrientes principales, el capitalismo y el socialismo, aún en sus versiones más crudas. En este caso, estará en las manos de la República Socialista, igualitaria, científica, poseída por el Estado y gobernada por funcionarios políticos
En una palabra, la comunidad del sublime futuro. Futuro que, aunque se precie de colectivista, es tan individualista como es el capitalismo. Un futuro, digo yo, en el que el hombre va a vivir solo, pues lo apartaron de la familia y de su ámbito natural para que viva hacinado en manos de sus protectores que le dirigen la vida. Protectores que pueden ser capitalistas o socialistas, pero siempre van a pertenecer a la misma clase de hombres, aquellos, dice Chesterton, que practican la gran herejía moderna de alterar el alma del hombre para adecuarse a sus condiciones de vida, en vez de alterar sus condiciones de vida para adecuarse a su alma. En el fondo del corazón, Jones, el hombre común, atiborrado de mensajes contradictorios, despersonalizados, tironeado, a la intemperie, hacinado, despojado, pobre, todavía tiene como un eco de angustia. Él no sabe de dónde le viene esa desazón, esa angustia. Y hoy, digo yo, más de 100 años después de esto que escribió Chesterton, pasa lo mismo y tal vez ahora sea más claro que en aquella época. Pero tampoco hoy lo sabe, aunque hayan pasado 110 años. ¿Por qué? Parece preguntarse Jones, estoy tan mal si estoy arañando la prosperidad del futuro que me prometieron. ¿Por qué, dirá nuestro Jones del tercer milenio, me deprimo y no le encuentro ni sabor ni finalidad a la vida? Una vida tan llena de avances, tan llena de regalos y derechos y de prosperidad por todos lados. Dice Chesterton, hay sin embargo signos de que el incomprensivo Jones todavía sueña de noche con su vieja fantasía de tener un hogar formal. Pedía tan poco y le ofrecieron tanto. Lo querían sobornar con un universo y con grandes sistemas. Le ofrecieron el Edén y la Nueva Jerusalén y él solo quería una casa, pero la casa se la negaron. Como he dicho, no hay asunto en el que Chesterton no se haya metido, sobre todo en los asuntos que eran tendencia y moda en el tiempo en el que vivió, y asuntos a los que él le había hecho una fuerte oposición. Por ejemplo, estaba a favor de la resurrección de la Inglaterra profunda, próxima, nacional, de la nación inglesa propia, contra la idea de un imperio ilimitado, ajeno, distante y prepotente, incluyendo Irlanda, Escocia, Gales, etc. Él quería Inglaterra. Estaba a favor del hombre concreto, inmediato, el hombre real, contra esas idealizaciones de un sujeto que fuera engranaje de la máquina de la producción o un engranaje de la máquina de la revolución, aunque siempre un engranaje que se disolvía en la máquina industrialista o socialista y colectivista, pero nunca llegara a ser un hombre completo, una verdadera persona. Siempre era un tornillo de algo. Así combatió, por ejemplo, también contra los experimentos eugenésicos de pureza de raza, que estaban de moda entre los científicos de su tiempo, porque déjenme que les diga que esto no empezó cuando los nazis llegaron al poder, hicieron esas alquimias de la raza pura, sino que había empezado mucho antes, y concretamente en Inglaterra, con Darwin, con el primo de Darwin, Francis Galton, 70 años antes de que apareciera el nacionalsocialismo en Alemania. Y el mismo Malthus, y su selección de quienes podían y no podían vivir en la tierra. Estuvo contra el divorcio, contra los atisbos de los primeros feminismos, contra la desnaturalización de lo femenino, contra los abusos de la psicología que empezaba a caminar también en esa época, no se olviden, de los primeros pasos de la psicología a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Estuvo también contra el germanismo o el prusianismo, como lo llamaba él, de una parte importante incluso, no solo de Europa, sino de los políticos ingleses de los primeros 30 años del siglo XX. Y él avisoraba un predominio prusiano. Recuerden que murió en el 36, no había empezado todavía
la Segunda Guerra Mundial. Pero él ya veía eso, y lo veía incluso en la misma Inglaterra, y se lamentaba, entre otras cosas, se lamentaba de que la familia inglesa fuera de origen alemán, por lo menos desde el siglo XVIII, y que hubiera perdido raíces más fuertes. Tenía una débil raíz que la emparentaba con los reyes Tudor, por ejemplo, por el lado de la reina Ana a partir de principios del siglo XVIII. También estaba en contra de una educación determinista y conductista que hoy llamaríamos constructivista también. Estaba en contra de los abusos de un Estado que esclavizaba a los ciudadanos con leyes, que invadían y avasallaban a la familia, a la educación de los hijos, a los derechos de los padres, a la propiedad de la familia, a la producción limitada y autosuficiente de las familias en vez de el industrialismo a escala, donde todo es anónimo y consumista, costumbres económicas que boicotean precisamente las economías sustentables, porque esas economías sustentables permitían el sustento suficiente para una familia, para una comunidad, contra la deshumanización de los ateísmos también, de los agnosticismos, de los positivismos tan de moda en el siglo XIX y principios del XX, y el nihilismo en la filosofía, en la literatura, en el arte, que era verdaderamente una moda a principios del siglo XX. También contra las modas sustitutas de la religiosidad que ya había en su época, porque los ingleses siempre fueron en esos tiempos muy afectos al espiritismo, al animismo, al orientalismo, ¿eh? O simplemente al satanismo. Había dos personajes muy famosos en Inglaterra en esa época, a uno de los cuales Chesterton conoció, y es la única persona en toda Inglaterra con la que no debatió a pesar de que se lo pidió. Estaba por un lado esta Madame Blavatsky, que era una espiritista y satanista, pero estaba otro personaje que se llama Aleister Crowley, en realidad se llama Edward Alexander, pero su sobrenombre era pero su sobrenombre más peligroso no era ese, sino la Gran Bestia 666. Así se autodenominaba este señor Crowley. Estos son los albores de la New Age que vino después y que Chesterton ya a principios del siglo XIX veía amanecer en estas precisamente corrientes culturales pseudo-religiosas. Ahora, todo esto que dije, contra, nada de eso era una oposición atolondrada, ni ofuscada, ni amarga. Él tenía una arquitectura mental ordenada, muy perspicaz, sumamente intuitiva y a la vez racional, férreamente racional. Decían de él que tenía la definición completa, que era tan certero en lo que decía que parecía que su definición no le faltaba nada cuando encaraba un asunto. Pero además tenía convicciones profundas y bien fundadas. No era un académico, pero no era inculto. Tenía una idea del mundo, tenía una idea de la historia y del hombre, que era a la vez coherente y terriblemente realista. Por ejemplo, en aquellos años, y todavía se usa como libro de texto, H.G. Wells, el famoso novelista futurista y demás, había escrito una muy famosa con el tiempo Historia del Mundo, que era un ensayo largo, bastante trivial. Se acusaba a Wells de haber escrito ese ensayo como una gran cosa, pero le descubrieron párrafos enormes que eran tomados de la Enciclopedia Británica. Chesterton le contestó con un ensayo que se llama El hombre eterno, y le contestaba filosóficamente y también desde la perspectiva de la fe religiosa, porque Wells era más bien agnóstico, ¿no? Y establecía una concepción del hombre eh, distinta de la que era típica en su época, en su tiempo. Tenía, como digo, dotes naturales de racionalidad, de precisión, y tenía otra cosa, una enorme alegría, como dije antes, un humor amable, punzante, son ingleses, pero sumamente suave en el trato, aunque tenía convicciones firmes.
Y esto precisamente apreciaban todos en él, pero más que los amigos, eh, lo apreciaban sus adversarios, quienes tenían la ocasión de debatir con él, y estaba permanentemente debatiendo y enfrentándose en debates públicos que algunos llegaron a ser memorables. En aquella época no había internet, no había Netflix, la gente se reunía en los teatros para ver debatir a Chesterton con Bernard Shaw, por ejemplo. O en la radio, cuando llegó la BBC, a debatir con Bertrand Russell o a debatir en los periódicos con el autor de Sherlock Holmes, ¿no? Bernard Shaw, precisamente, fue uno de estos amigos. Bernard Shaw era irlandés, irlandés del norte de Irlanda, de Belfast. Era protestante, pero a la vez era escéptico, era irónico, duro, de ironía dura, y además Fabiano, que era una especie de secta socialista, nada que ver con Chester. Se la pasaron discutiendo desde que se conocieron hasta literalmente la muerte de Chester. Pero solo lo lloró. Y si lo lloró, no fue porque estuviera de acuerdo con él. Lo lloró porque era su amigo. ¿Y por qué era su amigo? Porque él lo apreciaba de modo incondicional. ¿Y por qué lo apreciaba de modo incondicional? Y no era el único. Porque Chesterton era bueno, buena persona, de buenos sentimientos. Nadie hablaba mal de él. Podrían decir que era gordo, podrían decir que era desprolijo, era muy desprolijo para vestirse. Una vez fue a una recepción con 2 corbatas y se lo hicieron notar. Y el tipo dijo, eso es para los que dicen que no pongo atención en mi atuendo, me pongo 2. ¿No? La mujer lo vestía y como no lo podía vestir bien, dijo, lo único que puedo hacer por él es vestirlo raro. Entonces lo vestía con una capa enorme, hay muchas fotos de él, un sombrero muy particular, que era muy distintivo. Todas las caricaturas de Chesterton lo van a ver con ese sombrero y esa capa. Ella dijo, si no lo puedo hacer prolijo, por lo menos lo puedo hacer peculiar, digamos. Y entonces ella lo revisaba. Le revisaba las medias antes de salir, porque por ahí se ponía una sí y otra no. Una vez viajando, se olvidó el pijama. Y entonces cuando llegó a la casa le dice la mujer, ¿y cómo dormiste? Acá quedó tu pijama. ¿Y qué voy a hacer? Tuve que dormir desnudo. ¿Pero por qué no te fuiste a comprar un pijama? Dice, no sabía que esas cosas se podían comprar. ¿No? Era un tipo realmente despistado, pero con ese mismo despiste era terriblemente preciso en su inteligencia, no era ningún pavote, y era terriblemente afable, cordial, bueno, y por eso lo querían. Un dirigente liberal, Charles Masterman, famoso dirigente del Partido Liberal, dijo en una ocasión de él, hablando de su talento de escritor, Chesterton se estrella contra el esquema ordenado y la sabiduría aceptada y los desparrama a los 4 vientos, los hace estallar. Y entonces se restaura la actitud del niño, el país de las maravillosas maravillas vuelve a la tierra y la edad de la maravilla se perpetúa. Se nos presenta a los ojos viviendo todavía en la atmósfera de milagro, en la presencia invisible de Dios. Y no lo dice eso un hombre religioso, pero eso era lo que Chesterton trasuntaba. Eh, Fíjense que Jorge Borges, hablando de Argentina, tenía por Chesterton tanta admiración como incomprensión. Lo quería mucho, pero no entendía nada de lo que Chesterton decía. Y acá hay 2 frases que definen a Borges, no a Chesterton, sino al propio Borges, hablando de Chesterton. La primera frase es una que repitió toda la vida. La obra de Chesterton es vastísima y no encierra una sola página que no ofrezca una felicidad. Esa es una frase de Borges hablando de Chesterton, a quien conoció probablemente leyéndolo cuando él tenía 14 años más o menos y estaba en Europa. Pero la otra frase de Borges respecto de Chesterton muestra precisamente la incomprensión. Chesterton, dice Borges, se defendió de ser Edgar Allan Poe o Frank Kafka. Emblemas de esa guerra son para mí las aventuras del padre Brown, cada una de las cuales quiere explicar mediante la sola razón
un hecho inexplicable. Por eso dije en el párrafo inicial de esta nota, se refiere a la que está escribiendo, que esas ficciones eran cifras de la historia de Chesterton, símbolos y espejos de Chesterton, las novelas del padre Brown. Eso es todo, salvo que la razón a la que Chesterton supeditó sus imaginaciones no era precisamente la razón, sino la fe católica, es decir, un conjunto de imaginaciones hebreas supeditadas a Platón y Aristóteles. Ese modo displicente de Borges de decir lo que dijo muchas veces, qué buen escritor que es, lástima que sea católico. En la autobiografía, Chesterton ya le había contestado a esta incomprensión de Borges. Por supuesto que Chesterton no lo conoció a Borges. Lo hubiera tratado con cariño, pero le hubiera dado una tunda racional, ¿no? en estos debates. Muchas personas, dice Chesterton, decían que mi predilección por el credo cristiano, mi dedicación, era una afectación o una paradoja. Los más cínicos suponían que solo era una pirueta. Los más generosos y leales sostenían acaloradamente que solo se trataba de una broma. Hasta mucho tiempo después no se hizo evidente todo el horror de la verdad, y era que yo creía realmente en eso. He encontrado, como ya he dicho, que esto representa una verdadera transición o frontera en la vida de los apologistas, como yo. Los críticos alaban, casi todos, lo que se complacían en llamar mis brillantes paradojas, hasta que descubrieron que realmente creía en lo que decía. Desde entonces han sido más combativos y no se los reprocho. Borges cree que esa fe de Chesterton es un defecto o una especie de, como dice en su texto, una especie de tapadera. Y sin embargo, Chesterton le contesta, no, mire, yo creo en eso. Una vez dijo, al final de su vida, cuando le dijeron algo respecto de que era un escritor católico, miren, yo no soy un escritor católico, yo soy católico y cuando escribo se me nota. Pero antes de ser un hombre creyente y profesar una religión, Chesterton ya tenía en su espíritu un movimiento a lo que siempre fue el fundamento de su alegría, de su esperanza. Aunque no era religioso, ya era religioso. Hablando de su juventud, dice, inventé una teoría mística rudimentaria y pésima que era propiamente mía. Y es, en sustancia, lo que sigue, que incluso la mera existencia, reducida a sus límites más primarios, era lo suficientemente extraordinaria como para ser estimulante. Cualquier cosa era magnífica comparándola con la nada. Y por aquellos años también tomó una resolución que en el fondo es también el fundamento de esa caridad que él tiene con todos, y hasta con sus adversarios más crudos y más crueles y más encarnizados, ¿no? Que sí también los tuvo. Dice Chesterton, intentaba vagamente fundar un nuevo optimismo, fundado no en la máxima, sino en la mínima bondad. No me importaba el pesimista que se queja de que había tan poco bueno, pero me ponía furioso hasta el punto de querer matar con el pesimista que preguntaba para qué servía lo bueno. El misterio de la existencia y el gozo ante lo que es le permitieron siempre ir más allá de la superficie de las cosas. Dice en un trabajo sobre Robert Browning, el poeta inglés, una de las más hondas y extrañas de todas las humanas sensaciones es la que nos penetra súbitamente acaso en un jardín de noche o en un prado suave, la sensación de que cada flor y cada hoja acaban de pronunciar algo estupendamente directo e importante, y que nosotros, por un prodigio de imbecilidad, no hemos oído o comprendido. Hay cierto valor poético y genuino en esa sensación de haber dejado escapar el entero significado de las cosas. No solo hay belleza en la sabiduría, sino en esta asombrosa y dramática ignorancia. Esta es una idea que se repite, es un hilo conductor, porque es una creencia profunda de Chesterton, con como las razones más hondas que él tiene
contra el desprecio ante lo verdadero, ante lo bueno, ante lo bello. Dice, es lo que hace a la vida al mismo tiempo tan espléndida y tan extraña. Estamos en un mundo erróneo. Cuando yo creí que aquella era la ciudad buscada, me sentí contento. Y así es el falso optimismo, la moderna felicidad. Nos cansa, nos agobia, porque nos dice que somos adecuados a este mundo. La verdadera felicidad consiste en que no lo somos. No somos de acá. Venimos de alguna otra parte. Nos hemos extraviado en el camino y ya llegaremos a casa. Hace tiempo que Chesterton nos muestra que ese extravío y cada vez más los hombres lo acentuamos, y lo acentuamos erróneamente, porque cambiamos los términos, ¿no?, de las certezas que tenemos y de las dudas que tenemos. Pero él ya se dio cuenta de eso. Dice en otra parte, el hombre está hecho para dudar de sí mismo, no de la verdad. Y hoy los términos se han invertido. Hoy lo que los hombres afirman es aquella parte de sí mismos que nunca deberían afirmar, su propio yo, su interesante persona. Y aquella de la que no deberían dudar, aquella que sostiene todas las cosas, es precisamente aquella cosa de la que dudan, que es la razón divina. En 1905, en un libro que se llama Herejes, donde acumuló una cantidad de personajes con los que él no estaba de acuerdo, por eso lo llama Herejes, profetiza finalmente un estado de espíritu que no podemos sino reconocer como el talante de nuestros propios días. En estos días, sobre todo en estos días, en los que hasta lo evidente es puesto en duda y reemplazado por algo que termina siendo algo políticamente correcto. Pero él dice, precisamente, desde la incorrección política, ¿qué debemos hacer? Seguirá la marcha de la destrucción mental, se negará todo, se encenderán fuegos para demostrar que 2 y 2 son 4. Es decir, hay que pelear por las cosas evidentes, porque se han hecho realmente ilusorias y falsas a los ojos de algunos. Se va a negar todo, dice. Se desenvainarán espadas para probar que las hojas efectivamente son verdes en verano. Hay que combatir por lo evidente. Tendremos que defender no solo las increíbles virtudes y purezas de la vida humana, sino algo más increíble todavía, este imposible universo tan claro como la luz del día. Tendremos que luchar por los prodigios visibles como si fueran invisibles. Tendremos que mirar con extraña intrepidez la tierra y los cielos como si fueran un descubrimiento improbable. Tendremos que formar entre los que ven y a pesar de eso, creer. ¿Qué está diciendo con esto? Es algo muy profundo lo que dice. Nuestro tiempo se ha acostumbrado a negar las cosas que son más verdaderas y más evidentes, como que un varón es un varón y una mujer es una mujer. 2 más 2 son 4, las hojas son verdes. Pero para defender eso, habrá que prender fuegos, dice Chesterton, metafóricamente. Para defender eso, hay que desenvainar espadas para probar que las hojas efectivamente son verdes en verano. Tendremos que mirar con extraña intrepidez la tierra y los cielos, es decir, lo evidente. Tendremos que formar entre los que ven y a pesar de eso creen. Es una paradoja, porque en realidad no tiene sentido la frase dicha así. Es al revés. Creen los que no ven, porque si ven no necesitan creer, lo están viendo. Pero él dice, están viendo lo que ven y no lo creen. Y nosotros tendremos que militar entre aquellos que ven y a pesar de eso creen. Es como una afirmación de que las cosas son lo que son. Y vamos terminando. Una muestra de qué esperaba Chesterton de este mundo está, entre otros muchísimos lugares, en un ensayo sobre Charles Dickens, que era un autor victoriano de la Inglaterra del siglo XIX, al que él admiraba. Y en ese ensayo sobre Dickens, que todos los dickensianos aprecian como una gran biografía de Dickens, aunque no hace el curso de una biografía histórica, sino que comenta el espíritu de Dickens, siempre dijo Chesterton, entre la verdad y los hechos me quedo con la verdad y no con los hechos. Entonces no le importaban mucho las fechas y ese tipo de cosas.
Pero ahí nos dejó en ese texto una señal para caminantes, una señal que nos dice, bien mirado, qué es este mundo y hacia dónde vamos, o a dónde deberíamos esperar llegar al final de la historia y de nuestra propia vida, aunque durante todo el camino resultemos incorrectos para muchos, como él lo resultó durante su vida. Y dice finalmente, una parte de su enseñanza de Dickens es que la camaradería y la seria alegría no son intermedios en nuestras jornadas, que más bien nuestras jornadas son intermedios en la camaradería y la alegría, las cuales, a través de Dios, han de durar por siempre. La posada no lleva al camino, es el camino el que conduce a la posada. Y todos los caminos llevan a una última posada, donde hemos de reunirnos con él y todos sus personajes, con Dickens. Y cuando juntos bebamos de nuevo, será el vino de las grandes jarras en la taberna del fin del mundo. Y con esto, mis pacientes amigos, termina esta exposición sobre Chesterton incorrecto. Muchísimas gracias por su paciencia.